No estoy seguro cómo va a catalogar la historia a los principios del siglo XXI, pero es probable que escriban algo como tenían internet, tenían televisión por cable, tenían GPS, tenían teléfonos inteligentes, usaban email, tenían Facebook, pero eran tan ignorantes como los cavernícolas. Y es que a pesar de lo mucho que ha progresado la humanidad y a pesar de todas las maravillas que contamos, incluso el siglo pasado y el siglo que estamos viviendo, hay muchos misterios que están por fuera de nuestra comprensión. A pesar de que somos una sociedad racional y lógica, existen aún aspectos de nuestro universo y de nuestro planeta que realmente no logramos comprender totalmente. Entre esos misterios están algunos bien conocidos y algunos quizás un tanto ignorados. Entre los más conocidos que quizás hayas escuchado alguna vez está el monstruo del Loch Ness. Según se cuenta, se trata de una serpiente antediluviana, quizá prehistórica, que habita en un lago en Escocia. Quizás hayas escuchado o hayas visto algún programa de televisión en donde se habla acerca del abominable hombre de las nieves. ¿Y qué podemos decir del chupacabras? ¿Existe o no existe el chupacabras? Las pirámides de Egipto, las pirámides de los mayas, todavía no entendemos para qué y por qué las hicieron. Entre algunos de los misterios más raros está el de la explosión en Siberia. Según está registrado, hubo una explosión que fue 10 veces más grande que la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Sacudió a Siberia el 30 de junio del año 1908. 1908, hace más de 100 años. Algunos de los testigos dijeron haber escuchado una terrible explosión y haber visto un cono de humo que se elevaba hacia el cielo. En el año 1927, algunos científicos soviéticos fueron a estudiar la zona y encontraron que la devastación cubría aproximadamente 800.000 hectáreas cuadradas, 800.000. Y se dice que había evidencia de que había habido una gran explosión, que hasta el día de hoy no se explica qué fue lo que sucedió. Otro fenómeno absurdo se llevó a cabo el 5 de mayo de 1786. Después de 6 meses de sequía, un fuerte viento oriental trajo una enorme cantidad de huevos negros a la ciudad de Port-au-Prince, en Haití. Algunos de esos huevos fueron preservados en agua y al poco tiempo salieron una especie de renacuajos que nadie había visto jamás. El ranchero Salvador Tadinho de João Pessoa, en Brasil, reportó una lluvia de frijoles negros en su propiedad en el estadio de Paraíba, a principios de 1971. El granjero tomó algunos de esos frijoles y los trató de cocinar por horas y horas y nunca se ablandaron. Nunca se supo de dónde cayeron esos frijoles. Si has estado en Costa Rica, quizás te haya tocado ver una cantidad de rocas esféricas que van desde el tamaño de una sandía hasta más de 8 pies de altura. Son perfectamente esféricas. Nadie sabe quién las hizo y para qué, y se encuentran en todo el país. En el desierto peruano están las líneas de Nazca, intricados diseños de pájaros, de monos, de árboles, de flores, que únicamente se pueden ver desde el espacio. Tienes que estar en un avión para poder verlos. Tampoco nadie sabe quién las hizo y cuál es su propósito. Tenemos también el caso de Stonehenge, las estatuas de la isla de Pascua,
¿Cómo explicar el caso del mecanismo de Antikythera? Antikythera es un aparato complejo como un reloj finísimo que incluye a más de 30 engranes de bronce. Fue descubierto en 1901 entre los restos de un naufragio y se cree que fue construido entre los años 87 al 205 antes de Cristo. La tomografía de rayos X ha descubierto que se trata de una computadora 207 años antes de Cristo. Nadie sabe quién la hizo y exactamente para qué fue que la hicieron. Y todos estos son fenómenos y hallazgos, ocurrencias en el mundo que son difíciles de explicar. Tenemos misterios como el del Triángulo de las Bermudas, hasta, por lo menos para mí, el misterio de los calcetines en la secadora de ropa. No importa qué es lo que yo haga, cuántos aparatos utilice para que los calcetines se mantengan juntos, porque yo soy el que lavo la ropa. Siempre falta uno. Nunca se desaparecen los dos. Alguien ha dicho que ese calcetín que se desaparece se convierte en ganchos para la ropa, por eso siempre hay más ganchos para ropa que calcetines. Además de esos misterios, tenemos los misterios en el mundo espiritual. San Pablo menciona, entre otros, el misterio de la adopción como hijos de Dios en Romanos 11:25. El misterio de la resurrección en 1 Corintios 15:51. El misterio del Evangelio en Efesios 1:9. El misterio de la fe en 1 Timoteo 3:9, el misterio de la piedad en 1 Timoteo 3:16 y el misterio de la iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:7. De esos misterios, el que más me inquieta es el último, el misterio de la iniquidad. El pecado, con todas sus implicaciones, con todas sus consecuencias, en realidad no es otra cosa sino un misterio. Y con esto me estoy refiriendo no únicamente al origen y la existencia del diablo, sino al origen y la existencia del mal en sí, cualquier sea la forma que tome. Encuentro que con frecuencia nos engañamos culpando al diablo, a Belcebú, a Lucifer, a Satanás, a Belial o al chamuco, como le queramos llamar, por el pecado. Pero es probable que si ese individuo no estuviese por ahí, habría más de uno de nosotros que podríamos tomar su lugar y haríamos también como lo hace él. Porque el pecado, el misterio de iniquidad es, por supuesto, un misterio. Es porque el misterio de la iniquidad tiene que ver directamente contigo y conmigo, que es lo que quisiera que hablásemos en esta mañana. Y creo, si vas conmigo al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículos 24 al 38, creo que la parábola del trigo y la cizaña nos presenta este misterio de la iniquidad en su marco más amplio. El Señor Jesús, hablando a los discípulos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24, dice Mateo, y el Señor les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger, pero recoged el trigo en el granero.
Esta parábola ha sido causa de controversia en el cristianismo a través de los siglos. Los dos problemas que han surgido tienen que ver con la interpretación de la parábola. ¿Está la parábola en favor de la disciplina eclesiástica? En el siglo IV de la era cristiana, un grupo cismático llamado los donatistas, ellos pensaban que la pureza de la doctrina estaba antes que la paz. Y en su celo consideraban que cualquiera que no se aferrase a la doctrina de la iglesia debería de ser expulsado de la iglesia porque era culpable de herejía. Según ellos, la parábola les daba carta blanca para lidiar, para tratar con los herejes como les pareciese mejor. San Agustín se oponía a esta interpretación, contendiendo que la herejía no debería ser extirpada. Y siglos más tarde, Lutero tomó una posición diferente. Para Lutero, la iglesia no debería de hacer nada contra los herejes, pero el Estado sí. El Estado podía lidiar contra los herejes. Para los que están a favor de la disciplina eclesiástica, lo hacen considerando de que el campo que fue sembrado en la parábola no es otra cosa sino la iglesia. Pero ¿será que el campo del que está hablando la parábola se trata de la iglesia? ¿Será que la parábola está hablando acerca de disciplina eclesiástica? ¿Será que Jesús estaba hablando del derecho que tiene la iglesia de perseguir, ejecutar, castigar o excluir de su medio a aquellos que no se conforman a las enseñanzas del cristianismo? Lingüísticamente no podemos llegar a esa conclusión. Después de contar esta parábola, Jesús procedió a contar la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Cuando hubo terminado, los discípulos vinieron con el Señor pidiéndole que les explicase de qué se trata la parábola. Y en Mateo capítulo 13, versículo 37 al 43, encontramos la explicación que Jesús da de la parábola. En la misma encontramos que Jesús nos dice que el campo es el mundo. Si Jesús no hubiese explicado que el campo que había sido sembrado es el mundo, si no hubiese dicho tal cosa, entonces podríamos decir el campo puede ser la iglesia. Pero Jesús dijo, no, el campo no es la iglesia, el campo es el mundo. En primer lugar. En segundo lugar, debemos reconocer que en los días de Jesús no había tal cosa como una iglesia. La iglesia cristiana o el cristianismo en sí no existían todavía. Así que Jesús está diciendo que el campo, lo que fue sembrado, fue el mundo. Y si el campo no es la iglesia y la parábola no tiene que ver con disciplina eclesiástica, entonces, ¿de qué es lo que Jesús estaba hablando con esta parábola? Creo que Jesús estaba hablando, les estaba dando un ejemplo a los discípulos del misterio de la iniquidad, de su actuación en el mundo y el papel que tú y yo desempeñamos en el mismo. Encuentro, en primer lugar, que la parábola nos dice que Dios permite la existencia del mal, aunque Él no sea el culpable de la misma. Dios lo permite, no es su culpa, pero permite la existencia del mal. La parábola nos confronta con el hecho de la existencia misteriosa del pecado en un mundo creado por Dios. Jesús no estaba estableciendo un dogma, simplemente estaba hablando de la realidad. En sus planes maravillosos, Dios creó a un mundo perfecto. Si lees en el libro de Génesis, después de cada acto de la creación dice, y vio Dios que era bueno. Cada acto de la creación fue bueno. El versículo 27 nos dice que los siervos le preguntaron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Dice, los siervos le preguntaron. La palabra usada por siervos es la palabra griega que el mismo apóstol San Pablo usa para referirse a sí mismo, como dice, yo Pablo, esclavo de Jesucristo.
eran sus esclavos. Lo que quiere decir que el hombre era una persona que tenía bienes, una persona adinerada. Y los esclavos, los siervos, fueron a preguntarles, ¿no fuiste tú mismo el que los sembró? O sea, el Señor está diciendo, fue Dios mismo el que estaba actuando aquí. No eran sus siervos, no eran sus ángeles, no eran sus esclavos. Es el Señor mismo, es el que siembra el terreno, el campo. Dios colocó a Adán y Eva en ese lugar especial, en ese lugar maravilloso, donde no les faltaba nada. Su existencia no estaba manchada por recuerdos de mal sabor, ni cargada de consecuencias ocurridas por decisiones incorrectas. No tenían un pasado que olvidar. Sus vidas se abrían frescas como un cuaderno nuevo. Se abrían como una flor de primavera. Génesis 2:25 nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Porque su desnudez incluía más que simplemente no tener ropa. No tenían inhibiciones de ninguna clase. No se tenían que esconder uno del otro. No tenían nada que esconder el uno del otro. Podríamos decir, los varones se identifican más con esto, que era como vivían con la bragueta de su vida abierta y no les daba vergüenza. Si quieres avergonzar a un hombre, mi querida hermana, dile, hermano, la bragueta. Psh, psh. Adán y Eva no tenían ese problema. Estaban en un lugar idílico, especial. Y en ese lugar, dice la Biblia, encontró cabida el mal. La Biblia nos dice que el enemigo sembró la mala semilla de noche. Y todavía hoy en día, en la India, para maldecir a alguien, acostumbran decir, voy a sembrar mala semilla en tu campo, haciendo mención a una semilla de mal olor que utilizan en ese país para echar a perder la cosecha de otra persona. Y la cizaña existe, su nombre científico es Lolium temelentum. Y es, si lo vas y lo buscas en el internet, antes decíamos, si buscas en la enciclopedia, si vas y buscas en el internet, se parece mucho al trigo. Y la cizaña, que se parece mucho al trigo, si se consume tiene un alto efecto narcótico. Y de acuerdo con la tradición judía, la cizaña se originó en el tiempo del diluvio. Y la palabra hebrea traducida como cizaña es sunim, que de acuerdo con la etimología hagádica viene de la raíz sana. Yo sé, mucha palabrería, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver? Esa palabra sana se traduce como cometer fornicación. ¿Entiendes? Cometer fornicación, la cizaña. Dios es el dueño del campo, del mundo. Satanás tuvo que venir a cobijo del engaño, diciéndole a la mujer, no morirás, sino que serás igual que Dios. Y desde ese momento, el trigo y la cizaña crecen juntos, de tal manera que es muy difícil distinguirlos. Encontramos al bien mezclado con el mal. Encontramos a hombres y mujeres capaces de llevar a cabo los actos más nobles que uno pudiese imaginar, y encontramos a esos mismos hombres y mujeres cometiendo los actos más despiadados. Todo eso es parte del misterio de iniquidad. Y creo que los discípulos entendían que la parábola tenía que ver más que un relato de sembradores o de enemigos. Creo que los discípulos entendieron que la parábola de la cizaña era importante, porque no fueron a Jesús a decirles, explícanos qué significa la parábola del sembrador, explícanos qué significa la parábola de la semilla de mostaza, explícanos qué significa la parábola de la levadura. No fueron a preguntarle, explícanos la parábola de la cizaña. Versículo 36. Entonces, en la parábola encontramos la actuación del enemigo en el mundo perfecto creado por Dios. El mal es una realidad de nuestro planeta.
pero Dios no es el culpable de la existencia del mismo. En segundo lugar, la parábola nos dice que Dios no nos ha comandado como ejecutores de sus juicios. ¿Recuerdas? Los siervos van al Señor y le dicen, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña del campo? Y la respuesta del Señor es, no, todavía no es tiempo. Tenemos que dejar que la verdadera naturaleza de la cizaña se manifieste, no sea que arranquemos también al trigo. En otras palabras, no podemos juzgar a los demás por lo que vemos. En su sabiduría, Dios ha visto que a causa del misterio de la iniquidad, la separación del bien y el mal no es tan solo necesaria, sino dañina para los hijos del reino. ¿Entendiste bien eso? En su sabiduría, Dios ha visto que a causa del misterio de la iniquidad, la separación del bien y el mal no es tan solo innecesaria, sino que es dañina para los hijos del reino. Es necesario dar una oportunidad a que los hijos del reino crezcan y tomen fuerza para que se identifiquen. Hay algunos que se empecinan en combatir todo el mal. Están listos contra cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, ya sea la manera de vestir, la manera de comer, la manera de hablar, la manera de presentarse, la manera de guardar el sábado. Porque el Señor me ha puesto como paladín de su justicia. El problema está en nuestra percepción, porque a simple vista todos somos iguales. Si nos dejamos guiar por nuestra apariencia exterior, cometeríamos muchos errores al catalogar, al poner a las diferentes personas en un nicho especial. Porque también tenemos que reconocer que con alguna gente somos muy criticones y para otra gente como que tenemos un tapojo, como que no les vemos sus defectos, sobre todo los novios y las novias, ¿no es cierto? Es que era tan bueno conmigo, pastor, pero me casé y mire. Nos olvidamos que los errores son como las hierbas. Mientras más solo los dejamos, más crecen. Lo difícil es impedir su crecimiento. Porque no es cierto que todos los hombres o todas las mujeres son hipócritas, inicuos, porque no creen como tú o como yo. Tú y yo solo vemos una parte de su conducta y lo juzgamos como si viésemos todo en su totalidad. Te voy a dar algunos ejemplos. En 1940, el doctor Walter Gross escribió: las llamadas teorías de Einstein son simplemente los desatinos de una mente podrida con las insensateces liberales y democráticas, las cuales son completamente inaceptables para las ciencias alemanas. Las llamadas teorías a las que se refería es la teoría de la relatividad. En 1920, en el New York Times, un periodista comentó: el gobierno bolchevique no durará más de 6 meses. William Randolph Hearst en 1918 escribió: ¿qué es un bolchevique? Son los representantes del gobierno más democrático en Europa. Tenemos que reconocer que son la verdadera democracia en Europa, la verdadera democracia en todo el mundo. El gobierno bolchevique es lo que se convirtió en la Unión Soviética. En 1971, el London Daily Telegraph comentó: el general Amin es un ejemplo de control propio. El Daily Mirror escribió: es un hombre completamente amable. Amin es manso como un cordero. Durante su gobierno, que duró hasta el año 1979, Amin llevó a la muerte a más de 300,000 de sus compatriotas. Este es mi favorito, por Edward Mukaka Nkoloso, director general de la Academia Nacional para el Estudio del Espacio de Zambia en 1964. Lo tengo que leer porque es un poco enredado, ¿ok? Escribió Edward Mukaka Nkoloso en el 64: voy a tener el primer astronauta zambese en la Luna para 1965. Usamos mi propio sistema de propulsión derivado de una catapulta. Estoy acostumbrando a mis astronautas al viaje espacial
colocándonos en mi cápsula espacial todos los días. Es un barril de aceite de 40 galones en el cual se sientan y después los echo a rodar por una ladera. Eso les da la sensación de viaje por el espacio. También les hago mecer por una cuerda muy larga. Cuando llegan al punto más alto, corto la cuerda. Eso produce la sensación de caer en vacío. Jesús no actuó de esa manera. Y como sus hijos nos pide que no actuemos tampoco de esa manera. Recuerda que en el grupo de los apóstoles estaba Judas. En la pequeña iglesia de Samaria estaba Simón el mago. En la iglesia de Pérgamo estaban aquellos que tenían la doctrina de Balaam. En la iglesia de Tiatira estaba una mujer como Jezabel. En la iglesia de Sardis estaban aquellos cuyas obras no habían sido encontradas perfectas ante Dios. Y en las iglesias de Roma, Corinto, Éfeso, Filipo y Tesalónica estaban aquellos que tenían un nombre de que vivían, pero estaban muertos en transgresiones y pecados. En otras palabras, la cizaña había crecido junto con el trigo en la misma iglesia. Lo puedes leer en los primeros capítulos del Apocalipsis que estuvieron estudiando con el pastor Valenzuela. La cizaña estaba en el mismo grupo de hombres elegidos por el Señor mismo. Pero si hemos de seguir los consejos bíblicos, tenemos que dejar que la cizaña se manifieste. Creo que los principios de los demás es una de las cosas más difíciles de discernir. No podemos juzgar a otro por lo que creemos que van por un camino equivocado. No podemos considerar a una persona que esté en error porque juzgamos sus principios. Es cuando esos principios toman la forma de actos, de hábitos e instituciones que se pueden distinguir entre el bien y el mal, y no antes. En la parábola Jesús nos dice que no podemos juzgar a los demás hasta que sus principios se manifiesten que están a favor del mal o del bien, porque corremos el riesgo de destruir el bien. Quiero que recuerdes que el mal no está en el mundo porque Dios lo quiere, es en beneficio del bien que Dios permite su existencia. Y por último, Dios será el ejecutor del juicio, no tú ni yo. Tenemos que darle gracias porque se ha reservado ese privilegio. Hay muchas cosas que tú y yo no comprendemos. Hay muchos misterios inexplicables. No comprendo por qué hay hambre en el mundo. No comprendo las guerras. No comprendo por qué hay desigualdad. No comprendo por qué se permite que esos niños estén separados de sus padres. No comprendemos el porqué del hambre, del odio. ¿Por qué los hombres se odian sin razón? No comprendo el sufrimiento y el dolor. Si conocieses a una mujer que está embarazada, ya tiene 8 hijos, 3 de los cuales son sordos, 2 son ciegos, 1 es retrasado mental y ella tiene sífilis. ¿Entendiste todo? Lo voy a repetir de nuevo. Está embarazada, tiene 8 hijos, 3 son sordos, 2 son ciegos, 1 es retrasado mental y otro es sífilis. Tiene sífilis. Ella tiene sífilis, perdón. Si ella viene a pedirte consejos, ¿le aconsejarías que tuviese un aborto? Ahora vamos a suponer que tenemos que votar por un líder mundial. Y se nos presentan 3 candidatos. El primer candidato se asocia con políticos corruptos y suele consultar a un astrólogo. Ha tenido 2 amantes, fuma un cigarrillo detrás de otro y bebe de 8 a 10 martinis al día. El segundo candidato lo echaron del trabajo 2 veces, duerme hasta bien tarde, usa opio cuando es estudiante de la universidad y se toma 1/4 de botella de whisky cada noche. El tercer candidato es un héroe
condecorado de guerra. Es vegetariano, no fuma, toma de vez en cuando, no ha tenido relaciones extramatrimoniales y es un tremendo orador. ¿Cuál de los tres candidatos tú elegirías como dirigente del mundo? Si elegiste al primer candidato, se trata de Franklin Delano Roosevelt. El segundo candidato es Winston Churchill. El tercer candidato se trata de Adolfo Hitler. Ahora, de paso, el caso de la mujer. Si tú aconsejas a esa mujer que tenga un aborto, estarías permitiendo que el mundo existiese sin un Ludwig van Beethoven. Porque detrás de lo que vemos hay una existencia que tú y yo no comprendemos. Detrás de lo que vemos, de las apariencias, está la realidad, de la cual Dios se encargará de hacer justicia, porque es su prerrogativa. Y estoy muy agradecido de que ese sea el caso. Y por último, cuando miras a tu alrededor, a tu derecha y a tu izquierda, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que ves? ¿A tu hermano que se está durmiendo? ¿Al chiquillo que está llorando? ¿Ves trigo o ves cizaña? Quiero terminar leyéndote una parábola. Y te lo voy a leer porque soy muy malo para contar historias. Si soy malo para predicar, imagínate para contar historias. Hubo hace un tiempo una colonia de hormigas que solamente tenían 5 piernas. Cuando caminaban iban 1, 2, renqueo, 1, 2, renqueo por el camino. Estas hormigas vivían de hojas de plátano podridas y nada más. No debería decir que vivían, porque muchas de ellas perecían de hambre. Las hojas de plátano, saben ustedes, especialmente podridas, son muy difíciles de encontrar, sobre todo en el sur de California. Así que estas hormigas llevaban una vida de muchas penurias. Muchas perecían de jóvenes a causa del hambre y del exceso de trabajo. Un día sucedió que una hormiga muy extraña nació en la colonia. Esa hormiga tenía 6 piernas. Todos chasquearon sus lenguas en preocupación. Muchos trataron en vano de consolar a los padres de la hormiguita deforme. Algunos sugirieron que por el bien de la comunidad deberían de matarla desde su infancia. Pero la madre les suplicó que tuvieran corazón, así que la dejaron vivir. Inexplicablemente, la hormiguita pronto corría de aquí para allá mucho más rápido que sus mayores. Eso no olía bien. Para colmo de males, tenía una forma muy rara de caminar. Mira, le dijeron, no sabes cómo caminar. Tienes que caminar 1, 2, renqueo, 1, 2, renqueo. A ver, vamos, trata tú de hacerlo. Y la hormiguita trataba de añadir un renqueo a su paso, pero cada vez que trataba, la 6ª pierna bajaba y salía corriendo y dejaba a los demás atrás. Cuando era un adolescente, los ancianos se dieron cuenta de algo muy peculiar. Estaba comiendo migajas de pan. ¡Para!, le gritaron. ¡Son venenosos! No debes de hacer eso. Si tan solo comes 2 migajas, caerás muerta. Pero la hormiguita continuaba comiendo. Esperaron verla caer muerta, pero no pasaba nada. En lugar de eso, conforme pasaban los días, crecía más fuerte y más grande que los adultos. Era algo insoportable. La verdadera crisis ocurrió cuando todavía no crecía completamente, pero la colonia había recibido instrucciones que habían de cambiar de residencia a otro lugar porque las hormigas soldados se estaban acercando. La labor de la mudanza marchaba muy lentamente porque para mover el nido tenían que poner los huevos en la espalda de una hormiga, después otras 2 hormigas subían a la espalda para sostener el huevo. Era necesario hacer esto para que el huevo no se cayese cuando renqueaban. ¿Te das cuenta de la situación? Así era como estaban llevando cada uno de los huevos. Cuando llegaban a su destino, la que estaba funcionando como burro, como mulo, llegaba casi muerta a su destino.
Habían empezado a mover los huevos en esta manera cuando vieron venir a la monstruosidad con 6 piernas corriendo hacia ellos. «Apúrate, perezosa», le gritaron entre resoplidos. «También tienes que trabajar como los demás». Difícilmente habían terminado de hablar cuando la hormiga los dejaba atrás y las regresaba con otro huevo que para consternación de todos los llevaba en las patas delanteras. «No puedes hacer eso», gritaron. «Lo vas a quebrar. Así nunca vas a llegar al nuevo lugar». «Ya fui 2 veces», les contestó de lo más contento, «y no he quebrado uno solo. Déjenme mostrarles cómo se hace». Ese fue el vaso que derramó la gota. El odio subió a sus cuellos y los sofocó. Dejaron sus huevos y se lanzaron contra la hormiga. «¡Tiene el diablo!», gritaron sus enemigos. «No saben lo que hace», gritaron sus amigos. «Pervierte al pueblo, está arruinando a la nación, está contaminando a otros con su perfidia. Acabemos con ella, muérete a la ingrata». «Muy bien», gruñeron con satisfacción un poco más tarde. «Nunca volverá a tratar de enseñarnos a hacer algo. Resolveremos nuestros propios problemas. Gracias». Y regresaron con su labor. 1, 2, renqueo. 1, 2, renqueo. El Señor te ha llamado para que esparzas semillas, para que des a otros a conocer el mensaje de las buenas nuevas, no para que siembres juicio. El Señor ha colocado una semilla en tu corazón para que lleve fruto, no para que produzca espinas. El Señor quiere usar tu vida y tus talentos para traer vida, no para traer maldición. El Señor quiere que le permitas actuar en tu vida.